estamos haciendo para el informe 3, vamos a tener que hacer para el informe 4. Exactamente lo mismo. Analizar la estructura, de acuerdo a su carga, obtener sus solicitaciones y analizar los parámetros que vamos a ver. Segundo objetivo, segundo criterio de evaluación. Describe las características del hormigón armado como material de construcción considerando la NSH 170. Tercer criterio, ¿no es cierto? Analiza y calcula la capacidad cortante y flexión para elementos de hormigón armado aplicando criterios simplificados de diseño. Vamos entonces a verificar cuándo una estructura y cómo una estructura se verifica la flexión y el corte. ¿Ya? Nada más. Esto es muy importante, nada más. ¿Ya? Y vamos a entender entonces qué es lo mínimo que ustedes podrían esperar al realizar una memoria de cálculo. ¿Qué normativa vamos a referenciar? ¿No es cierto? La SH 170, que define, ¿no es cierto?, los requisitos del hormigón. La 204, que define las barras laminadas para reforzar el hormigón armado. El código de diseño ASI, el 318, ¿no es cierto?, que es una normativa internacional. Y este PAC de normas, chiquillos, es necesario para todos los proyectos del hormigón armado, ya estructurales. La NSH 433, la 430, el DS60 y el DS61. ¿Ya han hecho estudiar el DS60 y el DS61? ¿No? ¿Algo? Sí. ¿Algo? Sí. El DS60 y el DS61 son unos documentos, es un decreto supremo, ¿cierto?, que tiene un peso de ley, en el cual se publican actualizaciones de una norma. En este caso, el DS60 y el DS61 se publicaron posterior al terremoto del 27 de febrero de 2015. Con estos dos decretos, lo que se hizo, vamos a estudiar mucho, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que el hormigón armado ha sido mucho prueba y error. Lo que yo les vengo diciendo, el hormigón es una artesanía. Entonces, como una artesanía, prueba, incluso las normas. ¿Por qué? Porque de otra forma es muy difícil prever el comportamiento exacto de la hormigón armado, a diferencia del acero. Porque el acero es un elemento homogéneo, ¿no es cierto?, en el cual yo desde su proceso de fabricación puedo generar una estandarización, ¿no es cierto?, de su desarrollo, de su construcción. El hormigón no, el hormigón depende de muchas etapas. Desde la confección de la dosificación, ¿no es cierto?, hasta la creación de la mezcla de hormigón, el transporte, el vaciado, el vibrado, ¿no es cierto?, el curado, ¿sí? Todas esas etapas influyen en la resistencia del hormigón. Entonces, como artesanía es muy difícil el hormigón armado, es un buen elemento constructivo, pero depende de muchos factores. Entonces, constantemente se está haciendo una revisión, lo que llamamos de la filosofía de diseño, ¿no es cierto? Esperamos a que llegue un evento importante sísmico para recién empezar a revisar lo que la última normativa dijo. Y ahí empiezan los ingenieros, los cabecillas, ¿no es cierto?, a pensar, ¿qué vamos a hacer con esto? Dicho eso, ¿no es cierto?, hay un montón de documentos que están ahí esperando ser revisados y esperando ser modificados. Entonces, eso es lo que yo creo que se llegue como objetivo, por lo menos de este ramo, es que nosotros como profesionales de la construcción siempre tenemos que estar constantemente revisando lo que la normativa nos dice, lo que la normativa nos pide. ¿Sí? Porque la normativa es ley, de otra forma. Yo no puedo, por ejemplo, supongamos que mañana se publica en el diario oficial una nueva ley que dice que la velocidad máxima en radio urbano son de 45 km por hora en un vehículo. Y yo me levanto y salgo a 80 km por hora. Me para el carabinero, me pistolea y me dice, mire, usted está a 80 km por hora. Y hoy en día, la ley acá de cambiar dice que la velocidad máxima son 45 km por hora en radio urbano. Y yo vengo y le digo al policía, al carabinero, y digo, no, sabes que disculpe mi cabo, pero yo no veo tele, no escucho radio, no veo tele, no leo los diarios. No. Una vez que se publica la ley, se aplica la ley. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos. No se trata de sabernos la normativa real de derecho, no. Se trata de constantemente saber cuáles son las normativas que están, ¿no es cierto?, actualizadas. En este caso ese es el PAC 433, el 430, el DC60 y el DC61. ¿Ya? Esas son las normas básicas con las que tenemos que trabajar para una hormigón armado. ¿Dónde se puede ver, profe, la actualización de las normas? En el INN, en la página del INN se publican todas las normas actualizadas. El INN.cl. ¿Ya? Muchas veces hay que comprarlo, otras veces hay que usar el internet para descargarlo. La Biblioteca Nacional de Constitución también. Claro. Y la ordenanza. La ordenanza siempre está ahí, siempre está, ¿no es cierto?, requiriendo una actualización y siempre están llegando, descargándose, ¿no es cierto? La ordenanza también se actualiza constantemente. Y también están los parámetros, ¿no es cierto?, de cálculo para la construcción de obras de hormigón. Entonces, es importante, dice, diferenciar entre los elementos de hormigón que se emplearán como pavimentos prefabricados de aquellos hormigones empleados en la fabricación de elementos estructurales, edificaciones y sus fundaciones en general.
En esta unidad veremos los criterios de verificación para elementos constructivos de hormigón armado en estructura de edificación. Entonces el hormigón armado de pavimentos es una cosa, y el hormigón de obra de edificación es otra cosa. ¿Ya? Nosotros vamos a ver solamente el hormigón de edificación. Partamos, entonces, ¿qué necesitamos para confeccionar, ¿no es cierto?, un elemento de hormigón armado? Para empezar, ¿no es cierto?, el hormigón requiere aire, agua, cemento y aditivos. ¿Sí? Estos son los ingredientes básicos. El aseo nos va a pedir barras nervadas, ¿no es cierto?, para todo lo que tiene que ver con elementos estructurales, barras lisas, que se utilizan para traspaso de carga en pavimentos de hormigón, ¿no es cierto?, y el alambre. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Barras nervadas de distintos diámetros, barras lisas para los pavimentos y el alambre. Ese es el juego de normas que nos pide en este momento el DS61. ¿Ya? Son todas las normas que de alguna forma están referenciadas. Cada vez que yo leo un documento técnico, se referencia con respecto a otras normas. Entonces, lo que nos está diciendo ahí el antecedente es que todas estas normas son válidas de aquí para atrás. Fíjense que acá no nos dice el año de actualización, pero tenemos que trabajar siempre con la última. Esto pasa mucho en obras, chiquillos. El día de mañana, cuando entren al mundo profesional y empiecen a trabajar con el tema de la. No sé, por ejemplo, estoy pensando en control de calidad, un cargo de control de calidad o una oficina técnica. Les puede pasar mucho, ¿no es cierto?, en que llegue un profesional que está en la suya y que quiere trabajar con la NSH 170 del año 85. ¿Y por qué? No, porque es la que yo uso toda la vida. Ya, pero la norma se actualizó. Estamos en la NSH 170 del 2016. No, es lo mismo. Nosotros tenemos el derecho de trabajar y aplicar siguiendo a la norma actualizada. Entonces, todas las normas en general, chiquillos, si bien se nos referencia, nos tenemos que ir a la última versión. A la última versión. ¿Ya? Dice, como complemento a la normativa chilena actualizada de base, siempre se debe tener en consideración las indicaciones de los decretos supremos, en este caso el de 60 y el 61, publicado en 2011, así como también la actualización de la ordenanza general. Para el diseño de elementos de hormigón armado se debe considerar como base el código de diseño ASI 318. Entonces, ¿por qué el ASI es una referencia global? Porque es un código norteamericano que está súper bien hecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ASI, ¿no es cierto?, está diseñado como código general, como referencia, y cada país lo tiene que actualizar. Pensemos que el mismo código ASI, ¿no es cierto?, aplicado en países como Brasil o España, donde no tienen carga sísmica, ellos no necesitan coeficiente de migración tan alto de carga. Los países sísmicos como Chile, Perú, México, Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, Turquía, debemos tener un estándar, Japón, debemos tener un estándar más elevado, ¿no es cierto? Entonces el código ASI nos entrega como una nube, una referencia, pero cada país hace su propia actualización. Por eso bajamos del ASI, del código ASI de 18, bajamos a la ordenanza, bajamos a la norma chilena, bajamos a los decretos supremos. Entonces en PAC, en conjunto, ¿no es cierto?, hacen un pack, ¿sí?, para la redundancia, de normativas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a verificar esta estructura, ¿ya? Pero siempre de base el ASI 318. ¿Qué más? ¿No es cierto? De una forma, no lo vamos a ver, pero cada insumo necesario para confeccionar un elemento de hormigón tiene su propia normativa. Y todas tienen que hacerse valer, ¿sí? El cemento, ¿no es cierto?, tiene la NSH 148, los áridos, la 163, el agua, la 1498, los aditivos, la 2182, ¿sí? Cada una de esos componentes tienen, ¿no es cierto?, sus propias normativas y tienen sus propias tolerancias. Y esas tienen que respetarse, ¿sí? De otra forma, cuando por ejemplo uno manda a comprar una mezcla de hormigón a una planta establecida de hormigón, ¿no es cierto?, llámese BioBio, Remix, ¿no es cierto?, ellos de una forma ya trabajan con esto. Esa es la idea del producto que te venden, te entregan con una certificación y te dicen, mira, acá está. Nosotros estamos cumpliendo con esto, esa es la idea. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos toda la obligación de exigir, ¿no es cierto?, que se cumplan las tolerancias y lo que nos pide la normativa. ¿Ya? Vamos a pasar a la NSH 204. ¿Qué nos dice la 204 del 2020? ¿No es cierto? Son nuestra referencia, cuáles son los requisitos para las barras laminadas en caliente, por ejemplo. ¿Ya? Dice, esta norma establece los requisitos que deben cumplir las barras de acero laminadas en caliente directamente a partir de gustos semideterminados identificados por coladas en su condición de laminación. Esta norma establece los criterios de inspección, muestreo, ensayo de aceptación y rechazo para las barras. ¿Qué es lo que pasa? Esta norma, chiquillos, y esto es algo que se me olvidó en la unidad pasada, no se lo aprovecho de decir ahora. Esta norma, lo más importante para mí es la identificación de las barras, cómo las vamos a identificar, ¿no es cierto?, a través del siguiente código, la siguiente nomenclatura. La letra A al principio nos va a decir que es un acero al carbono, ¿ya? Los siguientes tres números, ¿no es cierto?, nos van a dar
la caracterización de la tensión máxima, ¿no es cierto?, a la ruptura, es la tensión última, es cuando nuestro acero reviente, ¿ya? Es la capacidad última en megapascal. Luego, seguido de otro código, ¿no es cierto?, de 3 numeritos que nos entregan, ¿no es cierto?, el límite de fluencia. Entonces acá es al revés. Por ejemplo, un A440, 280, lo que nos está diciendo ese acero es que un acero de carbono y que tiene, ¿no es cierto?, una resistencia última de 440 megapascal, que es lo mismo que 400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Luego el 280 nos dice cuál es su límite de fluencia, 280 megapascal, el equivalente a 2800 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y el H nos dice, ¿no es cierto?, que es para uso de hormigón. Así vamos a caracterizarlo así. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la parte para mí más importante de esta norma. De alguna forma la NS804 es importante porque nos dice que estos aceros que vamos a utilizar para reparar el refuerzo de hormigón no tienen, ¿no es cierto?, como regla general, no tienen una soldabilidad garantizada. No son soldables. Eso no significa que nosotros no lo podamos usar en obra como elementos soldados, sí, pero no debiesen formar parte de una estructura. Nosotros no debiésemos reforzar un hombro estructural, ¿no es cierto?, soldando la barra, porque no está garantizada su soldabilidad. La soldabilidad está dada por la NS803 en el anexo A. Entonces, todos los aceros que nosotros sí podemos soldar, como los que habíamos visto en la unidad 3, tienen que cumplir con este requisito. Se llama criterio, ¿no es cierto?, del carbono equivalente. Este criterio viene dado por los certificados de calidad de los aceros. Nosotros, cuando se compran los certificados de calidad de acero soldable, tienen que venir con esta certificación. Entonces, lo que nos dice ahí, ¿no es cierto?, en la NS804, en el anexo C1, nos dice que las barras de acero de refuerzo en laminadas calientes soldables rigen por las disposiciones de la NS834. Los aceros de la presente norma no son de soldabilidad garantizada, debido a que no se han incluido disposiciones específicas para posibilitar dicha soldabilidad. Sin embargo, en casos muy especiales puede ser especificado por ingeniería el empalme soldado, siempre y cuando el método aplicado considere la soldabilidad del acero en cuanto a su composición química e índice de carbono equivalente, y que tanto el empalme soldado como su ubicación en la estructura cumplan con la exigencia de la NSH 430 y con el Structural Welding Code. Entonces, lo que nos está diciendo ahí es como, mire, si un profesional de la construcción, ingeniero, arquitecto, se quiere casar con una solución de una barra de refuerzo soldado, tiene que cumplir con este requisito. Si no es así, no se suelta. Entonces nosotros tendría que realizar esa fórmula para ver si... Sí, y eso solamente se obtiene, ¿no es cierto?, de un análisis químico. Tú agarras la colada, ¿no es cierto?, agarras como una sopa, ¿no es cierto?, de la cual tú estás fabricando el hormigón y le haces un análisis mucho químico, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos son los minerales: cromo, molibdeno, magnesio, carbono, vanadio, níquel, cobre. Yo tengo una duda, profe. Sí, Lo que pasa es que hace un año hubo un problema, de hecho echaron a un personal por lo mismo. Lo que pasa es que al momento de hacer el hormigón armado, había un freno de anclaje que llegaba con un colillón. ¿Ya? Entonces, para cuando iban a vertir el hormigón, para que no se moviera, lo pincharon a la enfriadora. Entonces, no sé si cumplía ahí. No, claramente no. No. ¿Y lo echaron por eso? Sí. Y se Porque desarrolló dio la orden de que lo soltaran al bolillón para que no se moviera. No, no se puede. Por esto mismo que le estamos en Chile. Entonces, por eso le vuelvo a repetir un poco. Es como esto. Si está publicado, si está escrito en papel, es ley. ¿Por qué, profesor, al soldarlo lo debilita? Pierde la propiedad. Pierde la propiedad. Sí, pero claro. Y más que perder la propiedad, no es soldable. Es como tratar de usar, no sé, estoy pensando en un pegamento. Como tratar de usar, en vez de la botita, estoy usando stick. No, tal vez se junten, pero no van a generar tracción mecánica. No están adheridos. Por lo que te estaba diciendo acá, ¿sí? Hay una composición química que tiene solamente el acero soldable, el carbono, que tiene que cumplir con este patrón. ¿Sí? Son unas proporciones de material equivalente. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque en Chile, sobre todo en Chile, tenemos el tema de la sismicidad. Entonces, el acero, ¿no es cierto? Si te están diciendo que es un acero soldable, ya, perfecto. Pero si no es un acero soldable, no lo soldamos. Porque le estás quitando, lo que dice Cooper, le estás quitando propiedades. Y lo estás haciendo trabajar de una forma para la cual no está pensado trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es la gran importancia. Para mí, esto es lo más importante en la residencia. Que se llene esto en la cabeza. ¿Ya? Entonces,
Si el día de mañana están en una situación así, no firmen nada, no den el visto bueno, no aprueben, porque va a ser responsabilidad de quien dijo ya, denle. Ahora, ojo, si es un elemento auxiliar, denle todo lo que quieran. Si por ejemplo tienen una cercha, estoy pensando, tienen una cercha y esa cercha hay que apuntalarla, y la única forma de apuntalarla es colocando un tensor y pinchándole a una barra que quedó. ¿Qué pasa? ¿No es cierto que ya es cacho barrera? Péguenle un pinchazo, que total es provisoria, no va a ser pasécula. Una vez que esa cercha, ¿no es cierto? Ese panel esté estabilizado, cortar la idea no va a ir listo. Pero no algo estructural, no algo que el día de mañana vaya a tomar carga así mismo. ¿Ya? Ahí está ese comentario de acá. ¿Qué más nos dice la NSA 804? Nos entrega, ¿no es cierto?, la clasificación de los principales aceros que vamos a encontrar en obras. Estos son los principales que nosotros podemos encontrar como en obras tradicionales, ¿no es cierto? Estos son ya más cototos, para obras de portuaria, para túneles, para minería, son aceros más potentes. ¿Cómo vamos a leer la tablita? Lo que les decía recién, ¿no es cierto? El segundo número nos da la resistencia, la tensión a la fluencia mínima. Lo que veíamos en acero de la vez pasada, cuando el acero comienza o deja de trabajar elásticamente. Entonces, ¿no es cierto?, va a tener que alcanzar una resistencia mínima de 280 megapascal. Luego, su resistencia a la tracción, es decir, cuando se nos revienta la probeta, ¿cuánto va a aguantar? Una tensión de 440 megapascal. ¿Sí? 440 tracción, 280 fluencia. ¿Sí? Lo mismo para el 630, 630, 420, 700, 520, 730, 550. Así lo tenemos que leer. ¿Ya? Esta relación, fíjense cómo se cumple en todos los aceros. El FU, ¿no es cierto? El 440 dividido en 280 me da 1,25. Esa relación es importante en la memoria de cálculo. Ningún acero, ojo, escuchen lo que les voy a decir. Todo esto tiene un sentido. Ningún acero que se aplique en Chile para el refuerzo de elementos de hormigón no puede tener un valor, ¿no es cierto?, menor que este. Por eso hay toda una discusión. ¿Se acuerdan que hace poco tuvo un tema con la siderúrgica de Huachipato? ¿Sí? Y salió a la luz como. O sea, se destapó todo un tapón que ya era sabido. Que el acero chino, que se llama baja calidad. Y ahí es porque se han detectado en obras que se ha comprado y se ha construido con acero que no cumple con este estándar. Y ese tierno numerito 1,25, lo que nos está garantizando es que nuestro elemento se va a comportar de una forma eficiente ante cargas importantes sísmicas. Entonces, no basta con que nuestro acero tenga un límite de influencia de 80, no basta con que nuestro acero tenga un 440, ¿cierto? Tiene que cumplirse este parámetro, tiene que ver con el cálculo de la resistencia sísmica. ¿Ya? Esto es para ensayos al alargamiento, es cuando yo veo cuánto se me deforma el acero. ¿Ya? Entonces, con eso así se entiende la nomenclatura, ¿no es cierto? Entonces, cuando estemos hablando, por ejemplo, vamos a verificar un elemento hormigón armado con un acero A630 420, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que nuestro acero va a tener una límite de influencia mínimo de 420 megapascal. ¿Sí? A partir de ahí, nuestro acero ya comienza a ser elástico, entra en la zona de plastificación. ¿Ya? Dejo esta tablita porque es súper práctica. Esta tablita, no sé si la han utilizado en nuestros cursos, pero lo que nos dice, ¿no es cierto?, es estas son todas las barras de acero nominal con las que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en estas unidades, chiquillos. Las barras en diámetro de milímetros y sus áreas, sus secciones en centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? En muchas otras partes, incluso en Perú, en Colombia, se suelen vender las barras en pulgadas. Nosotros en Chile no trabajamos en pulgadas. Es muy raro, en madera usamos en pulgadas, pero acá no. ¿Sí? No sé si en ingeniería usan pulgadas, pero por lo menos yo estoy acostumbrado a trabajar en 18 milímetros. Entonces vamos a trabajar la barra de 6, de 8, de 10, de 12. Entonces no van a tener que ustedes hacer el cálculo. Esta tabla ya se lo está dando. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Para una barra de 6, esta es su sección de área transversal. Esa es su área, ¿no es cierto? No hay que calcular la. Este es su perímetro, este es su peso. ¿Sí? Listo. Con esas 4 columnas vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen que tengo 4 barras de 10, me voy a la barra de 10, me voy a su área y la multiplico por 4. ¿Sí? Que serían aproximadamente como 3,1 centímetros cuadrados. Así tengo que leerlo. ¿Ya? Vamos al hormigón. ¿Qué nos dice la NSH 170? ¿Sí?
Dice que esta norma establece los requisitos generales mínimos que se deben considerar para especificar, confeccionar, transportar, colocar, compactar, curar, proteger, desmoldar y designar hormigones de densidad entre 2000 y 2800 kilogramos por metro cúbico, usados en hormigón simple y en hormigón reforzado. Esta norma clasifica los hormigones por resistencia a la compresión o resistencia a la tracción por flexión y establece grados de exposición y sus requisitos para especificar el hormigón por durabilidad. Esta norma no establece requisitos específicos para aquellos hormigones que requieren diseños o tecnologías especiales, para los cuales puede ser necesario modificar y o complementar una o más de las disposiciones contenidas en esta norma. Yo les dije una tarea, chiquillos, leer, ¿qué norma les di? ¿Esta o la 204? ¿Sí? ¿Le subí esta? Ya. Esta norma es súper importante, chiquillos, porque de otra forma nos define cuándo tenemos que rechazar o qué requisitos mínimos tiene que cumplir un hormigón, sobre todo acá en el norte, por el tema de los sulfatos. ¿Ya? Entonces les recomiendo que independiente de si les da o no el tiempo, guárdense una copia de esta norma, que me costó harto conseguirla, chiquillos, no es fácil encontrarla, y estudienla porque esta norma, acá sobre todo en el norte, como tenemos solo salino, es súper demandada. Desde la publicación de la ley Sánchez 170 se formalizó el análisis de probetas, estamos hablando del 2016, se formalizó el análisis de probetas a la compresión en probetas cúbicas y se cambió por el análisis de probetas cilíndricas, a través de la que se determina el principal parámetro de diseño y control en un hormigón fraguado y con edad mínima para ser testeado. Se debe tener en consideración que para pavimentos de hormigón la resistencia a la flexotracción es otro parámetro que se analiza con un tipo distinto de probeta y que corresponde ser abordado de manera específica en un curso de pavimentos y obras viales. En este curso solo nos enfocaremos en el hormigón como material constructivo de edificación, ¿sí? Porque de otra forma, lo que estoy tratando de decir es que el hormigón que se emplea en pavimento, carretera, acceso a puentes, losas para muelles, atracaderos, carreteras, ¿sí? Ese hormigón es otro análisis. Si bien es el mismo material hormigón, se analiza de otra forma. Y de hecho se testea de otra forma y se calcula de otra forma. ¿Ya? Aquí estamos solamente por eso, vamos a comportamiento estructural. Entonces, básicamente, esta norma lo que vino a simplificar ahora es la identificación, ¿no es cierto? El gran cambio que viene a hacer, ¿no es cierto?, la identificación de la resistencia a la compresión del hormigón. Antes nosotros lo que hacíamos, ¿no es cierto?, era definir un H, ¿no es cierto? Ahora ya no. Ya esa nomenclatura ya no existe y ya no se tiene que utilizar más, ¿no es cierto? Ahora ya la nomenclatura oficial es esta. Ahora viene, ¿no es cierto?, el grado y ese numerito, ¿no es cierto?, nos está diciendo la cantidad de megapascales mínima que tiene que alcanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a partir de este parámetro, que es la resistencia mínima especificada de la compresión, vamos a calcular, o se calcula en realidad, ¿no es cierto? Se calcula parámetros como el módulo de elasticidad, el módulo de corte, ¿no es cierto?, que definen de una forma cómo se va a comportar nuestro elemento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con el acero? La estandarización en el proceso de fabricación. El acero es súper estandarizable en el proceso de fabricación. Es un material que es súper fácil de hacer el seguimiento. Si por ejemplo me falla una probeta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El hormigón no. Entonces el hormigón descarga mucho sobre este parámetro. Por eso es importante que en obra, ¿no es cierto?, en obras importantes, se tomen muestras del hormigón que se está utilizando. Incluso por prevención, incluso aunque no se los digan. ¿Por qué? Porque esas probetas, ¿no es cierto?, van a ser su único respaldo. El día de mañana le digan, oye, ¿sabes qué falla? Pero mira, acá están los certificados. Nosotros las mandamos a testear y dieron la resistencia. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo, ¿no es cierto?, para los aceros, los concretos de peso normal, que varían entre 2300 y 2500 kilogramos por metro cúbico, si se sube un peso de 2300, ¿sí?, una densidad básica de 2300 kilogramos por metro cúbico, el código ASI permite estimar el módulo de elasticidad del concreto de esta forma. Entonces, matemáticamente lo que nos dice es que vamos a poder calcular el módulo de elasticidad del concreto con esta formulita. Es decir, si a menor capacidad de resistencia de la compresión, va a bajar nuestro módulo de elasticidad. Lo mismo pasa con el módulo de corte. El módulo de corte, el módulo de Poisson, ¿no es cierto?, depende, ¿no es cierto?, del módulo de elasticidad, y a su vez el módulo de elasticidad depende del FC'. Entonces, a lo que voy, chiquillos, el hormigón en sí depende todos sus parámetros de la resistencia de la compresión. Por eso no es menor que, por ejemplo, si estamos proyectando o se proyecta tirar un hormigón en obra, estoy pensando en un G20,
¿cierto? Para un muro, para una losa, una valla de fundación, lo que sea, una losa. Y se da que en realidad tenemos un G17 o un G15, no es el mismo material que estamos proyectando, porque le va a cambiar el módulo de elasticidad y le va a cambiar el módulo de corte. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? En el acero no, en el acero nos podemos relajar en ese sentido porque hay un certificado de calidad que ya viene con eso. Ya está, el proveedor sabe que tiene su respaldo. El día de mañana le dice, oye, te compré 10 gigas otra vez y después el terremoto tal, me fallaron. No, pero mira, es que tengo un certificado de calidad. Pero amigos no. Amigos no. Por eso sí sé que es una artesanía. Y como tal hay que tener todos los cuidados que eso implica. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este parámetro, ¿no es cierto? La resistencia a la compresión. Ese va a ser nuestro principal parámetro de trabajo. La resistencia a la tracción la vamos a considerar nula. No es nula, pero vamos a considerarla prácticamente nula, porque es mínima, es muy baja. La resistencia a la flexo-tracción se identifica con una letra H. Como dijimos, la flexo-tracción es para pavimentos. Es para pavimentos, para cosas de pavimentos. Luego vamos a tener el módulo de elasticidad, que como ya vimos depende de la resistencia a la compresión, y el módulo de corte, que depende de la resistencia a la compresión. Observe cómo diferencia el acero los principales parámetros de cálculo estructural para el hormigón, módulo de elasticidad y el módulo de cohesión, quedan definidos en función del valor teórico esperable que alcance la mezcla, a través de su resistencia a la compresión a los 28 días. De ahí la importancia que tanto la mezcla, su dosificación, así como su correcta ejecución, colocación en obra, transporte, vaciado y librado y tratamientos en obra, curado de los moldes respectivos, sean correctamente supervisados, pues la resistencia final alcanzable dependerá en gran medida que se lleven a cabo correctamente cada una de estas instancias. Es muy común de repente que lo que nos digan, no, ¿para qué vamos a echar si el hormigón va a dar? ¿Va a dar? Bueno, si va a dar, tomemos muestra. Y siempre se toman muestras a 7, 14 y 21 días. 7, 14 y 21 días. 7, 14 y 21 días. ¿Ya? Si una muestra le da los 7 días, ¿qué cumplió? Si no, hay que esperar a la siguiente. ¿Ya? Qué chiquito. Esa parte es muy importante. Pasemos entonces a las hipótesis que vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para la revisión de elementos de hormigón armado. Esto es válido para cualquier memoria de cálculo que usted realice. Cualquier memoria de cálculo. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense, nos dicen que el objetivo de esta sección es presentar en términos generales la mecánica estructural y el diseño de los elementos de hormigón armado sometidos a flexión y esfuerzo de corte, considerando tanto comportamiento elástico como inelástico. Nosotros solamente vamos a trabajar en rango elástico. Las hipótesis básicas de esta mecánica del hormigón armado son las siguientes. Primera hipótesis. Los esfuerzos internos, momentos flectores, esfuerzo de corte, momento torsor y esfuerzo normal, resultantes de la distribución de tensiones en cada sección del elemento, están en equilibrio con los efectos en dicha sección producidos por la carga externa. Esta no es una hipótesis propiamente tal, sino una consecuencia directa del estado de equilibrio que se encuentra en la estructura y cada una de sus partes. Es decir, ese párrafo lo que nos está diciendo entonces, en resumen, es nosotros tenemos que hacer valer la tercera ley de Newton. ¿Sí? Toda acción va a generar una reacción equivalente en un elemento interno. La sumatoria de fuerzas entonces externas tiene que ser igual a la sumatoria de fuerza interna. ¿Por qué no se nos cae este proyector? Porque la estructura que lo está sosteniendo, por lo menos, es capaz de sostener su peso. Si no, se caería. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el primer párrafo. Segunda hipótesis. La deformación axial de las barras de acero de refuerzo es igual a la del hormigón que los rodea. En otras palabras, se supone perfecta adherencia entre acero y hormigón, sin deslizamiento de la barra en el interior del hormigón. Hipótesis muy cercana a la real cuando se usan barras con resaltes. ¿Qué es lo que pasa? De una forma, cuando nosotros vibramos, ¿no es cierto?, el hormigón en obra, estamos buscando dos funciones, dos objetivos prácticamente. Primero, sacarle toda la cantidad de aire que podamos a la mezcla. Ese es el primer objetivo primordial. Y el segundo es que se produzca una adherencia efectiva entre la mezcla y las barras. Porque sin esa hipótesis, si eso no se cumple, ¿no es cierto?, si nos quedan nidos, nuestro elemento no va a trabajar de la manera esperable. ¿Ya? Es donde se van a producir fallas. Las secciones que eran planas antes de la carga siguen planas una vez que el elemento se deforma. Esta hipótesis no se cumple exactamente en estados de tensión cercanos a la falla, el colapso, ni en elementos poco esbeltos. Sin embargo, los resultados de ensayos experimentales indican que las desviaciones respecto a esta hipótesis son generalmente pequeñas. Es decir, las caras planas de un elemento siguen manteniéndose planas una vez que se deforman. ¿Ya? Eso lo veíamos en el acero también. Se expresa la resistencia a la tracción del hormigón en virtud de su bajo valor, comparado con la resistencia a la compresión.
Esta hipótesis es cierta en las secciones en que el hormigón se ha fisurado, secciones muy pequeñas que no alcanzan a verse, pero no es así en las secciones ubicadas entre fisuras o para tensiones de tracción bajas, inferiores a la resistencia de tracción del hormigón. Por lo tanto, esta hipótesis corresponde a una aproximación del comportamiento real. Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, el hormigón no se tracciona, ¿no es cierto?, esa función va a ser del acero. La teoría que respalda el método de diseño por resistencia última se basa en las verdaderas relaciones tensión-deformación y propiedades resistentes de ambos materiales, o en simplificaciones razonables de ellos. Este hecho es la base de dicho método, el cual está suplantado en la teoría basada en el comportamiento lineal elástico del hormigón y el acero, en la cual se fundamenta el método de diseño por tensión admisible. Ello permite que los resultados de la primera teoría, aunque más compleja, estén mucho más cercanas al comportamiento real de la estructura del hormigón armado revelado por resultados experimentales. A pesar de lo anterior, las 5 hipótesis anteriores solo permiten predecir el comportamiento de elementos del hormigón armado para algunas situaciones simples. El comportamiento conjunto de ambos materiales es en ciertos casos tan complicado que no ha permitido el tratamiento analítico puro. Por ello, al mismo tiempo, se basan en estas hipótesis los métodos de análisis y diseño, los cuales están apoyados de forma importante por los resultados de la investigación experimental. Lo que les decía un poco antes, sí, el hormigón es una teoría, es un invento, es una artesanía. Y no hay nada, ¿no es cierto?, no hay ninguna ley que a ciencia cierta nos garantice cómo se va a comportar un elemento hormigón. Por lo que les decía, depende mucho de la colocación de la encerradura, del vibrado, de la cantidad de la dosificación empleada para el hormigón, ¿sí? Pasa mucho, por ejemplo, ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que si por ejemplo en situaciones extremas se tira hormigón, ¿no es cierto?, se hace mucho frío, el agua hay que calentarla. Se hace mucho calor, ¿no es cierto?, hay que colocarle un retardante de fraguado a la mezcla. ¿Sí? Es porque el hormigón constantemente está respirando, un tejido vivo, ¿no es cierto? Entonces hay que tratarlo dependiendo del contexto en el que se esté trabajando. Chiquillos, tarea para la casa leerse esto, pero básicamente les voy a resumir que esto. Fíjense, vamos a tener, ¿no es cierto?, cómo determinar las tensiones en el acero y en el hormigón para una viga sometida a la flexión con tracción en el borde inferior. Entonces vamos a tener el caso de una viga simplemente apoyada. El caso de una viga simplemente apoyada, que ante una carga fricción va a ser esto. ¿Sí? Por lo tanto, la cara inferior de la viga se va a traccionar. La cara superior de la viga se va a comprimir. La compresión no importa, porque el hormigón se va a ir hacia parte. Pero si nosotros no reforzamos la cara de abajo, se nos empieza a agrietar. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que entrar, ¿no es cierto?, a verificar el acero. Básicamente, la teoría lo que nos dice es, mire, tenemos que igualar la carga de la sección que está comprimida con la carga de abajo que está traccionada. Ese es el balance de fuerza que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe un único diseño para una viga de hormigón o para un elemento de hormigón. Existe una nube de posibles soluciones. Vamos a ver que nosotros, para un mismo problema, distintos grupos van a llegar a distintas soluciones y las tres pueden que estén correctas. Pero básicamente lo que tenemos que garantizar nosotros son dos parámetros. El primero de ellos es que la tracción, ¿cierto?, en el acero acá abajo tiene que ser igual a la compresión del acero del hormigón acá arriba, de la fibra superior que está comprimida. Vamos a ver esto, chicos, que es súper importante. No es tan complicado entenderlo, pero necesito su atención. Fíjense, vamos a tener el caso de las vigas peraltadas y deprimidas. Es común que en un diseño los materiales acero y hormigón no trabajen simultáneamente a nivel de sus tensiones admisibles. ¿Sí? La capacidad en flexión de la sección, representada por el momento admisible de la viga, dependerá de cuál de los dos materiales alcanza primero su tensión admisible. Acuérdense que cuando estamos hablando de tensión admisible, que es cuánto el material es capaz de soportar. ¿Sí? El momento admisible, ¿no es cierto?, es entonces el menor valor entre el momento admisible para el concreto o el momento admisible para el acero. Ojo, es el menor valor. El momento admisible será el menor valor. Puede entonces darse una de las tres situaciones siguientes. Entonces vamos a encontrarnos en tres escenarios. Primero, ¿no es cierto?, si el momento admisible del concreto, del hormigón, es igual al momento admisible del acero. Si eso ocurre, ¿no es cierto?, ambas tensiones son iguales. La del acero es igual a la admisible y la del concreto máxima es igual a la del concreto admisible, la del hormigón admisible. Se dice que es un diseño elástico balanceado. Esto es una situación idealizada. ¿Ya? Es muy difícil que se dé, se puede dar, pero muy difícil. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasa si el momento admisible, ¿no es cierto?, el momento admisible del acero es menor, ¿no es cierto?, que el momento admisible del hormigón?
Entonces, ahí lo que decimos es que la tensión del acero es igual a la admisible del acero. Pero la máxima del cemento, del concreto, del hormigón, es menor a la misma del concreto, pero admisible. Se dice que la viga es peraltada, es generosa en altura de hormigón o subarmada. Tiene menos acero para que el diseño balanceado elástico. Es importante hacer notar que, salvo casos muy extremos, el término subarmada no tiene en esta situación la significancia de una condición deficitaria de refuerzo. Por el contrario, cabe anticipar que esta situación es la condición deseable en un diseño. Primero, porque el acero, ¿no es cierto?, la tensión del acero tiene que ser igual al acero admisible. Significa que se está usando eficientemente el acero, que es el componente más caro. Y segundo, desde el punto de vista del comportamiento, por la gran conveniencia de mantener alineado el hormigón, lo que aleja de una eventual fractura de este material eminentemente frágil, lográndose por tanto un comportamiento dúctil de la sección en flexión. En resumen, chiquillos, este párrafo lo que nos dice lo siguiente: miren, nosotros lo que tenemos que garantizar en un diseño de hormigón armado es que el acero entre en fluencia antes que el hormigón. El hormigón por sí solo es un elemento frágil. Para que entiendan, un hormigón solo, sin acero, sometido a la flexión, se parte como un tallerín. ¿Está cuando uno cocina los tallerines? ¿Se los parte así? Así se parte el hormigón sin refuerzo. Nosotros lo que queremos, ¿no es cierto?, es que el hormigón haga esto ante una carga sísmica. Disipe energía, se adopte. ¿Y cómo logramos eso? Haciendo que el acero entre en fluencia primero que el hormigón. ¿Ya? Por eso es lo que nos dice el párrafo. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr, ¿no es cierto?, que el acero alcance su capacidad máxima admisible, pero el hormigón se mantenga, ¿no es cierto?, bajo su capacidad admisible. Primero entra a trabajar el acero y luego lo acompaña el hormigón, no al revés. Y el último caso, ¿no es cierto?, se dice que la viga es deprimida, ¿no es cierto?, cuando nos falta altura de hormigón, o sobrearmada, que tiene más acero que el diseño elástico balanceado. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener, como les decía recién, una nube de soluciones, una nube de posibles soluciones. ¿Cómo las vamos a realizar? Al tiro lo vamos a verificar. Tal como se mencionó anteriormente, el comportamiento estructural del hormigón armado tiene mucho de empírico, de prueba y error. Las ecuaciones que se utilizan constantemente están siendo realizadas. Las ecuaciones que se utilizan constantemente están siendo realizadas y modificadas según el comportamiento de las estructuras del hormigón armado, según su tipología, edificaciones habitacionales, graderías, pasos bajo nivel, puentes, represas, muros de contención, las cuales han estado sometidas a importantes solicitaciones sísmicas, que en Chile esta es la principal causa de colapso y falla estructural. Independiente del método de análisis y diseño, ya sea la ASD o el RMT, en toda estructura de hormigón armado se desea que primero entre en fluencia el acero, pues así se garantizará que la estructura completa se comportará de modo elástico, disipando energías sísmicas en sus elementos y conectividad. Entonces nosotros lo que queremos es que el elemento llegue a fallar por una falla dúctil y no por una falla frágil. ¿Ya? Vamos a entender entonces ahora matemáticamente cómo aterrizamos todo. Fíjense, el ejemplo es el siguiente: para la geometría de la sección indicada, calcule el acero de refuerzo que requerirá una viga simplemente apoyada, que estará solicitada por un momento flector máximo, el momento último, de 9 toneladas fuerza por metro. Ya no están dando el momento. Considera un recubrimiento de 4 centímetros. Entonces vamos a tener una viga, ¿no es cierto?, simplemente apoyada, ¿no es cierto?, que va a estar sometido a un momento flector de 9 toneladas fuerza por metro. En rigor, lo que yo tendría que hacer, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es verificar el momento aquí, aquí y en el punto medio. Pero vamos a considerar solamente en el punto medio. Vamos a considerar que la solicitación máxima que nos están diciendo son 9 toneladas fuerza por metro. ¿Sí? Entonces la sección que nos propone, ¿no es cierto?, verificar es una sección de 25 por 40. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no es cierto?, como acabamos de ver, que la fibra superior va a estar comprimida y la de abajo tracción. La que nos interesa entonces es esta armadura. Por balance, estas dos van a ser homólogas a la que vamos a tener acá. Esta es la que nos interesa calcular en estos momentos. ¿Cuáles son nuestros parámetros de cálculo? Fíjense, la resistencia al hormigón, el F'(C) que tenemos que alcanzar, ¿no es cierto?, es los 10 kilogramos por centímetro cuadrado. 210. El FI del acero, ¿no es cierto?, es un 4200, vendría siendo un 42. Exactamente. ¿Cierto? El código FI, factor de reducción, vamos a utilizarlo 0,9 y el beta 1, 0,85 para todos los hormigones, ¿no es cierto?, cuyo FC sea menor a 280, menor o igual a 280. ¿Ya? Para todos los hormigones con un F'(C), una resistencia a la compresión a los 28 días mínima, menor o igual a 280, vamos a usar el beta 1, 0,85. Vamos a trabajar con todos los hormigones y chicos. Luego, ¿no es cierto?, la geometría es que la base de nuestra viga son 25 centímetros, la altura son 40 y el recubrimiento son 4 centímetros. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí?
Entonces, al tener la geometría de la sección, pero no conocer el acero requerido, se puede suponer inicialmente la cantidad de acero que trabajará en la fibra traccionada, en este caso la fibra inferior. Se suponen n barras longitudinales con un cierto diámetro conocido. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hormigón? A diferencia del acero, en el hormigón yo tengo que hacer un supuesto inicial. Ese supuesto, llegado a una cierta cantidad de pasos, yo tengo que verificar si mi supuesto inicial está aproximado, está correcto o está incorrecto. Y luego volver a recalcular. Eso es lo que tiene el hormigón chiquito. Entonces esta parte, de lo que vamos a ver ahora a continuación, aprendan a hacerlo a mano. Pero para el informe técnico 4, háganlo en una planilla Excel. Porque muy probablemente van a tener que repetir este cálculo unas 2 o 3 veces. Y se dan cuenta al tiro que hacerlo a mano es súper tedioso. Es súper tedioso. Pero haciéndolo en Excel se hace rápido. Entonces fíjense, por esta sección, ¿no es cierto? Partimos con el supuesto inicial que vamos a suponer acá abajo, 3 barras de Fi 12. Esa va a ser nuestra armado inicial. No sabemos si nos va a dar o no, pero partimos de esa base. Entonces, con esos datos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es calcular un parámetro que se llama peralte. La distancia de, esta distancia de minúscula, se le conoce como peralte efectivo. Y para este caso corresponde a la distancia que existirá entre el borde superior de la sección, o sea, desde acá arriba, y el eje que pasa por el centroide de las armaduras que están traccionadas, que vendría siendo este. ¿Sí? ¿Y las que están del otro lado? ¿Lo escribo? ¿Sí? No. Si le coloco ahí barra vertical, si es que le coloco, ¿qué vendría a ser? Tracción igual. ¿Cómo barra vertical? ¿No entiendo? Si le coloco de esa misma barra pero en el costado. ¿Estas? Sí. ¿Acá? No, ahí. En medio. ¿Aquí? Sí, a los costados. Igual estaría en una reacción. Lo que pasa es que es la fibra inferior la que va a estar traccionada. Claro, la máxima. Eso no serviría, no serviría de nada. No, ya. Sí. ¿Entendieron la pregunta? ¿Después la pregunta? Sí. Sí, pues. Ya. Sí. Ya mira. Se va a responder al tiro. Espera. Sí. Dejémoslo así, pero ya está en el ejemplo, si te entendí. Ya. Entonces, como supusimos, ¿no es cierto?, inicialmente, que vamos a hacer 3 barras Fi 12, ¿no es cierto? Nuestra fibra, nuestro peralte, nuestro peralte, ¿no es cierto?, lo vamos a calcular desde acá arriba hasta acá. ¿Cómo lo calculamos entonces? Fíjense, lo calculamos con esta formulita, súper sencillo. H es la altura de mi sección, 40 centímetros. Le restamos, ¿no es cierto?, le restamos el recubrimiento, le restamos el diámetro del estribo, 0,8, ¿no es cierto?, un Fi 8, y le restamos, ¿no es cierto?, el diámetro de nuestra barra, que estamos calculando, pero partido por 2. ¿Sí? Le estamos restando en el fondo todo esto. ¿Sí? Entonces sería 40 menos todo esto. Y nos va a dar toda esta distancia, desde el eje hasta acá arriba. Eso se llama peralte. El peralte de la viga es súper importante, porque influye en el diseño. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿lo entendieron, chiquillos? ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro peralte es de 34,57 centímetros. Fíjense, ¿qué es lo que pasa si yo cambio el recubrimiento? El peralte cambia. ¿Qué pasa si yo cambio el diámetro de la barra? El peralte cambia. Por eso uno tiene que partir de un supuesto. Y a partir de ese supuesto calculo peralte. Ya. Listo. Vamos con nuestro peralte. La unidad de medida igual. Ahí puedo meter milímetros, centímetros. Pero esa parte ya a esta altura papita valor, pasar de centímetros. Mira, imagínate que no estamos trabajando con pulgadas. El código base viene en pulgadas. Hay que hacer la conversión. No, olvídate de la norma europea. Entonces, el siguiente paso es calcular las cuantías. Vamos a calcular las cuantías mínimas y máximas. ¿Qué son las cuantías mínimas? En el siguiente paso es calcular las cuantías mínimas y máximas de acero. Estos valores nos dan un rango con 2 cotas, el límite inferior y el límite superior, de los cuales no nos podemos salir. Pues caeríamos en un caso de viga deprimida o sobrearmada. Y lo que se busca es encontrar un equilibrio entre las áreas de acero y el área de hormigón. Por las cuantías mínimas y máximas se calculan los rangos para el acero refuerzo. Entonces nuestro acero que vamos a requerir no puede ser menor que el acero mínimo y no puede ser mayor que el acero máximo, por las razones que acabamos de ver. Y se va a comparar con el acero requerido por el cálculo. Entonces, con todos estos parámetros que ya tenemos verificados, más el peralte, comenzamos a calcular, ¿no es cierto?, la cuantía mínima. ¿Cómo calculamos la cuantía mínima? 0,7 por la raíz cuadrada de nuestra resistencia al hormigón, en kilogramos por centímetro cuadrado, dividido por el límite de influencia del acero. ¿Sí?
Si se dan cuenta, esto es muy exacto. Metemos estos parámetros, los metemos acá en una columna y esto nos da automáticamente el resultado. Fíjense que esto ya nos da, esta fórmula ya está diseñada para que trabajemos en kilogramos centímetros cuadrados. No hay que hacer ninguna conversión. Por eso la conversión la hacemos acá. Para después trabajar con esta formulita tal cual como está. ¿Sí? Si yo quiero trabajar esto en megapascales, este factor me cambia. Eso es otra fórmula. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esa unidad. Nos da la cantidad mínima de 0,0024. Luego, ¿no es cierto?, vamos a la cantidad máxima. La cuantía máxima depende del rho de balance, de la cuantía balanceada. Nos vamos a la cuantía balanceada. ¿Qué nos pide la cuantía balanceada? El beta 1, 0,85. El F'C, 210. Y el FI, 4200. Nos da un valor, ¿no es cierto?, mayor, tiene que ser mayor de 0,0213. Luego, ¿no es cierto?, después de nuestra cuantía balanceada, encontramos nuestra cuantía máxima, que es el 75% de nuestra cuantía de balance. Nos da 0,0159. ¿Qué es lo que pasa? Que con esas dos cuantías, ¿no es cierto?, nosotros vamos a calcular el acero mínimo y el acero máximo requerido por diseño. Fíjense. Con el acero mínimo, ¿no es cierto?, calculamos el ancho de la sección, B, por el peralte de 34,57, que lo acabamos de calcular anteriormente, por su cuantía mínima. Y nos da la cantidad de acero mínima, ¿no es cierto?, que vamos a requerir. Lo mismo para la cantidad de balance máximo. O sea, perdón, la cantidad de acero máximo. B por el peralte, ¿no es cierto?, 25 por el peralte por el rho máximo, la cuantía máxima, 0,0159. Estas dos cotas nos están diciendo cuánto es el acero mínimo que tenemos que considerar en la viga y cuánto es el acero máximo. ¿Cómo lo comparamos? Con respecto a este valor. Ahora vamos a calcular que para esta sección vamos a necesitar una cierta cantidad de acero. Ese acero no puede ser menor que el mínimo ni puede ser superior que el máximo. Vamos a la fórmula. Toda esta fórmula, nosotros ya tenemos los parámetros. El F'C, 210. El B, ¿no es cierto?, 25. El D, el peralte. FI, la resistencia del acero, la fluencia del acero. Y lo mismo para los parámetros. ¿Sí? FI ya lo tenemos, F' lo tenemos. B es la base de la viga, 0,85, 210. ¿Cierto? La base de 25, todo en centímetros. D es el peralte. MU es el momento último, que como estamos trabajando en kilogramos por centímetro, este va a tener que estar en kilogramos por centímetro. Acuérdense que en el momento último nos dijeron que eran 9 toneladas fuerza metro. Ya, pues lo tenemos que convertir a kilogramos centímetros. Multiplicamos por 10 elevado a 5. Y lo dividimos por el coeficiente de minoración. ¿Sí? 0,9. Y nos da un valor, ¿no es cierto?, de 7,69 centímetros cuadrados. Esta es nuestra armadura que nosotros vamos a requerir por diseño. ¿Qué es lo que pasa? Este acero lo comparamos con el mínimo y lo comparamos con el máximo. ¿Es menor que el mínimo? No, es mayor. Listo. ¿Es mayor que el máximo? No, está entre medio. A eso me refiero con que nos va a dar un rango de valores. Mientras no supere el máximo ni sea más chico que el mínimo, estamos impecables. Por lo tanto, este es nuestro acero que vamos a calcular. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se van a la tabla, y aquí entra el tema del diseño, nosotros supusimos inicialmente, ¿no es cierto?, que íbamos a requerir 3 barras Fi 12. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, si yo tengo 3 barras Fi 12, eso me va a dar una cierta área. Yo no sabía si esa área iba a ser suficiente o no. Ahora tengo que verificar si esas 3 Fi 12 me alcanzan o no me alcanzan por los 769. ¿Y cuál es el espaciamiento entre ellas? Pues tampoco las puedo dejar muy juntas. ¿Sí? Si no, no me entra en la mezcla de hormigón. Entonces, nos vamos, ¿no es cierto?, a revisar la área que tenemos calculada. Entonces, si el AS obtenido es menor que la AS mínima, se debe proyectar las barras en base al acero mínimo obtenido. Por eso, esto pues no se puede proyectar un acero menor que el mínimo requerido. Sección traccionada fallaría. Esto presentando criterio en el hormigón. Si el acero AS obtenido es mayor que el máximo, se deben proyectar las barras en base al acero máximo. Esto con el fin de evitar una falla frágil en el elemento. Luego, como ya hemos verificado el acero requerido 7,69, procedemos a verificar el juego de barras requerido. Observe que para una misma viga pueden encontrarse más de una distribución de barras. Lo importante es mantener un balance geométrico en la sección, distribuyendo de manera homogénea el acero requerido. Una primera aproximación sería considerar 3 barras Fi 16 más 2 barras Fi 12. 3 barras Fi 16 más 2 barras Fi 12 me dan, ¿no es cierto?, una cuantía suficiente de acero, pero estas 5 barras quedarían muy juntas. ¿Se imaginan colocar
3 barras Fi 12 y 2 barras Fi 12, 3 barras, perdón, Fi 16 y 2 barras Fi 12. Nos quedaría, ¿no es cierto?, de ensalada de ferro. Nosotros tenemos que dejar el espaciamiento mínimo para la mezcla. Luego, ¿no es cierto?, se aprueba una configuración distinta, se probará una configuración distinta. En este caso, si consideran 4 barras Fi 16, ¿sí?, nos da un área de 8,04 centímetros cuadrados. Esa área tiene que ser superior a la que ya habíamos calculado. En este caso, 7,69. ¿Sí? Está cerquita, ¿no es cierto? 7,7 a 8,04, está bien. Pero no puede ser menor. No puede ser menor. Entonces, descontando el recubrimiento de 4 centímetros a ambos lados y el ancho de los estribos, las 4 barras de refuerzo se configuran como una armadura inferior, fraccionada, 4 barras Fi 16, arroba 29 milímetros. Esa sería nuestra distribución. ¿Qué es lo que pasa? En rigor, ¿no es cierto?, en el informe técnico, esto yo es lo que les voy a pedir hasta acá. Este va a ser uno de los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Si esto fuera un problema real, una memoria de cálculo real, yo tendría que volver a verificar esta configuración de cero, porque originalmente yo hice una configuración optativa, ¿no es cierto? Ahora estoy verificando, ¿no es cierto?, que yo ya sé que me va a dar, porque el valor, ¿no es cierto?, de área calculado está dentro de los parámetros. Yo sé que me va a dar, pero ahora mi peralte va a cambiar, ¿no es cierto?, porque ahora son 4 barras Fi 16. Habíamos partido con un supuesto inicial que eran 3 barras Fi 12. Por lo tanto, ¿se acuerdan? El peralte ahora va a ser otro, que también nos va a dar. Entonces, lo que yo les recomiendo es que como acá llegamos a la primera, está bien, lo hicimos una vez. Pero si hay que iterar una vez más para probar, ¿no es cierto?, una nueva configuración, métalo en Excel. Métalo en Excel, hagan una configuración en Excel, porque estos cálculos que vimos acá son súper fáciles de llevar a Excel. Y luego, ¿no es cierto?, con ese resultado lo volvemos a verificar. Hasta que nos... ¿Ya? En este caso, chiquillos, lo que tenemos entonces sería la verificación de una viga simplemente apoyada con armadura inferior traccionada. ¿Sí? Nos falta ver cortante y probablemente alcancemos a ver doblemente armado. Y con eso estaríamos, chiquillos. No nos va a dar para más. Lo que sí vamos a ver, con ustedes vamos a tener otras clases, vamos a ver refuerzos. Vamos a tener clases para reforzar ejercicio. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos clases mañana y el sábado. ¿Ya? Entonces, entre mañana y el sábado, ¿no? Vamos a seguir pasando materias. Chiquillos, les repito, terminamos la clase. Les repito, yo resuelvo dudas del informe técnico 3 hasta el sábado, hasta el domingo, perdón. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Voy a dejar 2 horarios, ¿ya? En la mañana y en la tarde, una horita, de 7 a 8. De 7 a 8 de la tarde va a ser la última instancia. Yo les repito, chiquillos, con el dolor de mi alma, pero lunes y martes no voy a estar respondiendo dudas. ¿Ya? Así que pónganse las pilas, ¿ya? Para que este fin de semana dejen resuelto su duda y puedan trabajar tranquilo el lunes y martes. ¿Ya? Eso, nos vemos mañana y el sábado. Perfecto. ¿Me pregunta el Michael? Ah, sí, no, perfecto. Por ejemplo, claro, que se había resuelto sola. Mire, de hecho, les quiero resolver una duda también del compañero de ella. Fíjense cómo este cálculo, ¿no es cierto?, nos dijo que si consideramos 3 barras Fi 16 más 2 barras Fi 12, nos daría la configuración. Entonces tenemos 2 formas de hacerlo. Fíjense, una forma, no voy a rayar, pero una forma es colocar las 5 barras abajo, o la otra forma sería colocar estas 2 barras arriba. Pero ahí tenemos que recalcular la sección de otra forma. ¿Ya? Entonces no damos la distribución. Sí, pues. Y en este caso lo que nosotros queremos es que la fibra inferior, toda la armadura, ¿cierto?, toda la armadura esté en la misma línea. ¿Por el centroide? Por el centroide, muy bien. Para que trabajen todas de la misma forma. Entonces por eso llevamos toda la armadura abajo. Deme un momento, ¿cuál es tu nombre? Iván. Iván el otro día me hizo una pregunta muy buena y que la resolví sin querer queriendo haciendo otra pregunta. Voy a volver a la clase. ¿Ah? Sí. Total, después se pone un video y No vendría, sí, Lo estoy grabando. Yo le hice una pregunta muy buena. Dijo,
Fijo, ¿cuándo consideraríamos este caso? ¿Sí, no es cierto? Porque ahí tuviste un infinito, tú dijiste que no te hacía sentido. Ya, miren. Esta tabla de alguna forma lo que nos dice, nos presenta los distintos tipos de apoyos que vamos a tener en la estructura para una columna. Parece que siempre estamos analizando las columnas, pensándolas que son como esta regla. ¿Sí? Piénsenlo así. Fíjense, yo, sin hacer mucho esfuerzo, empieza a salir una guatita. Eso se llama pandel, ¿cierto? Si yo quiero que esta columna sea más resistente en el punto medio, le tendría que colocar un puntal. ¿Cierto? Ven para acá. Ahí, aguante. Entonces, si yo ahora, fíjense, ¿se dan cuenta cómo el puntal ahora ya no está haciendo acciones y reacciones? Está impidiendo que la guatita se suelte el puntal. Vuelvo a colocar. Ese punto de arrastramiento, gracias. Ese punto de arrastramiento es lo que nos define entre los extremos, entre qué punto de apoyo nuestra columna está arrastrada. Entonces su compañero dijo, profe, ¿cuándo sería un caso infinitamente el valor K? Porque él vio 0,5, 0,7, 1, 1, 2, 2. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Consideremos lo siguiente. El factor K, ¿no es cierto?, va en aumento a medida que nuestra columna es más libre. Veamos que el primer punto, ¿no es cierto?, es un doble empotramiento. ¿Sí? Lo podemos encontrar en muchas obras, no lo vamos a encontrar en una columna empotrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese punto, el doble empotramiento, vamos a tener una guatita mínima. Ahí la capacidad, ¿no es cierto?, de la columna se reduce a la mitad. ¿Sí? Porque los empotramientos están llevando la capacidad de flexión. Fíjate que a medida que tú vas soltando la viga, ¿no es cierto?, en sus puntos de apoyo arriba, va aumentando la viga. Aquí, ¿no es cierto?, ya no tenemos un empotramiento, tenemos un apoyo simplemente apoyado hacia el lado. Y ahí subió a 0,7. Luego tenemos un apoyo de rodillo, empotrado de rodillo, subió a 1. De hecho, el coeficiente, ¿no es cierto?, recomendado, la condición ideal sube a 1,2. Luego, para un empotramiento, o sea, para un voladizo, la columna libre sube a 2. Sube a 2, ¿no es cierto? Es una columna libre, ¿sí? Sí. Un monoporfiado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? En la columna G. Fíjate, lo que pasa en la columna G es básicamente esto. Vamos a tener un pasador y arriba vamos a tener solamente una estructura que solamente tiene un apoyo en esta dirección. Horizontalmente no ofrece ninguna resistencia. Por lo tanto, imagínate que tienes un perno por este pasador. ¿Qué va a pasar a esa viga? ¿Qué le va a pasar a esa viga? ¿Cómo va a formar esa viga cuando tú la cargues? Tú la cargas con una carga mínima. Infinitamente no va a tener ninguna resistencia. Entonces, ¿cómo interpretamos este infinito? Díganme. Fíjate. Este infinito, ¿no es cierto? Acuérdate que el K corresponde al infinito. No le voy a meter números, pero imagínate que ese K ahora es muy grande. Date un número muy grande, 10.000, ¿cierto? Exactamente. El FE, ¿no es cierto? Esta división va a tender al 0. Bueno, si el K es muy grande, entonces el valor de la carga crítica que puede aguantar, ¿no es cierto?, va a ser, no sé, pi cuadrado por 2 por 1 por 10 elevado a 0. Este número va a ser gigante, porque más encima está el cuadrado, tiende a 0. Si FE tiende a 0, ¿sí? Si FE tiende a 0, significa que tu lambda crítico, ¿no es cierto?, va a ser un valor muy grande. Matemáticamente, ¿no es cierto?, va a tender al infinito, va a ser un valor muy grande. Si FE tiende a 0, el lambda crítico le ocurre exactamente lo contrario. Va a ser un valor muy grande. Fíjate. ¿Y qué pasa si el lambda crítico, ¿no es cierto?, es un valor... Sí, es un valor muy grande, ¿no es cierto? Es un valor muy grande, tiende a ser un valor muy grande. El lambda crítico, lo que me va a pasar, por ejemplo, es que para nuestra columna, ¿cierto?, si estamos calculando su carga nominal, exactamente, si es un valor muy grande, el 0,877 FI, partido por un valor muy grande, tiende a ser, muy bien, tiende a ser un valor muy pequeño. Y si su carga nominal tiende a 0, ¿qué va a pasar con la carga de la compresión? Da lo mismo el área de la sección transversal, su capacidad de soporte a la compresión es nula. Es nula, exactamente. Entonces, respondiendo a tu consulta, es esto. Es una viga con un pasador que tiene un perno que mínimamente tú la vas a cargar. Al mínimo contacto se te ve.
No sé si respondí tu consulta con el tema del K infinito. ¿Ya? Es que en el fondo es que no tiene ninguna resistencia a la represión.